Come vai, Rocco Carbone? Bueno, esa noche voy a dar la cara, quiero decir, ¿eh? Eh, yo no lo pensé, pero dije, ¿cómo se las ha-? Pero no tenés problemas en las presentaciones de libros y los das todo el tiempo. No, por eso, es solo acá. Es una Es solo singularidad. acá, pero acá es porque te gusta jugar a la incógnita o por qué, porque yo no, me estás traumando a mí, Rocco. No, acá en la vida de las ideas, a mí me gusta la radio, siempre me gustó. Y Ok. pero siempre desde que era chico, mi viejo, que fue siempre un fierrero y tenía autos y escuchábamos radio en el auto, en fin, en Italia, ¿no? En la Cambió Sicilia. en Calabria. Ah, Calabria. Sí, yo siempre te confundo con siciliano y sos calabrés como yo. So- cada vez. No, y entonces, por ejemplo, para mí la radio es la voz, es una voz, es un sonido. Por eso no. Prefiero eso, ¿no? Mantener el anonimato de la vieja radio. Bueno, te lo respetamos, acá respetamos cada cosa. Así que vas a hablar sobre revolución. Sí, vamos a hablar de una linda palabra, difícil en el mundo del siglo XXI, pero que me parece que tenemos que ser capaces de restituir. Dale. Y quiero recuperar un pequeño fragmento, chiquitito, ahora lo voy a leer, de un gran libro, Sandra. Ese Ujú. libro es grande en todo sentido, tiene mil y pico de páginas. Es Historia de la Revolución Rusa de Trotsky, de Lev Davidovich Bronstein, más conocido como Trotsky, ¿no? Y, y este pasaje memorable dice esto, que tiene que ver un poco con la Argentina de hoy. Los pueblos buscan en la revolución una salida a sus intolerables tormentos. Ese es el fragmento. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de este pequeño pasaje? Yo saco en claro que la revolución es una herramienta y sobre todo que es una herramienta que tiene un propósito, transformar las relaciones sociales. Mm. Ahora bien, esa herramienta, ¿cómo se activa? ¿Cuándo se activa? ¿Con qué se activa? Se activa con las luchas de clases. Y para intervenir en la lucha de clases es necesario organizar un poder. La clase de la gran propiedad que representa Milei, Santilli, Macri, que forman parte todos de la misma clase social, han organizado su poder y con su poder nos oprimen el poder y a la clase trabajadora. Ahora, el poder del campo nacional y popular, si late en algún lugar, ese lugar es la clase trabajadora, son las masas laboriosas, o sea, son todos esos hombres y mujeres que forman parte del campo y que trabajan. Una ¿Y clase, vos viste cómo trabajan las masas laboriosas en Argentina? ¿Cómo viajan las masas laboriosas en bueno, Argentina? sí, claro, Es un suplicio. sí, es un suplicio, formamos parte de ellas, lo sabemos, no porque alguien nos lo cuenta, sino porque lo vivimos No, todos los pero qué días. sé yo no vivo en un lugar donde me tenga que tomar tres colectivos y un tren. Esa gente que Ujú. hay muchísima que Sí, trabaja en capital y que se tiene que tomar dos colectivos y un tren, gasta una fortuna y viaja como esclava. sí, viajamos como ganado, viajamos incómodos, viajamos apretados, viajamos en situaciones adversas. Ahora, volviendo a la idea de clase social. Una clase básicamente es un conjunto de hombres, de mujeres, o sea, de seres humanos, que se religan, que se unen entre sí a partir de una función, que es la función productiva. En nuestro caso, en el caso del campo nacional y popular, la función productiva es el trabajo. Ahora, cuando una clase se organiza, crea poder. Y si la clase trabajadora logra pegar de nuevo un salto de la clase en sí a una clase para sí, se puede definir como un poder alternativo. Ahora, Explica un alternativo, poquito lo de la clase en sí, la clase para sí, que hay mucha gente que no estudia ninguna carrera y no lo va a entender. sí, la clase en sí, Sandra, nosotros y nosotras, todos los laburantes, formamos parte de esa clase. Tengamos conciencia o no. Ahora, si organizamos, si religamos, si nos religamos entre nosotros, tenemos conciencia de nuestra pertenencia, valoramos el laburo,
si nos reconocemos en esa función productiva y, por ejemplo, nos apropiamos de nuestra propia conciencia, transformamos esa clase en sí en una clase para sí, o sea, en una clase que se apropia de su poder, se apropia de su conciencia, se apropia de su condición existencial y se transforma en una clase que no está subordinada al capital, a la clase de la gran propiedad, sino que se apropia de su misma situación existencial y de su propio poder, así lo diría. Uh-huh. Pero tal vez vuelva sobre esta cuestión un poco más adelante, porque es un poco compleja, digamos. Tal vez haya que buscar alguna manera más sencilla de no, yo el mayor escollo que le veo a eso es que, bueno, el ciudadano común ha perdido la noción de que pertenece a una clase. Claro, el ciudadano común ha perdido la noción de que pertenece a una clase, porque ellos laburan en contra de esa noción, en contra de esa pertenencia, en contra de esa memoria, en contra de ese anclaje, pero ellos conservan la noción de clase, se perciben como ellos clase. No la pierden nunca, la noción de clase. Y claro, Milei labura para los intereses de esa clase, que es la clase de la gran propiedad, las aristocracias tecnológico-financieras. Incluso te diría, Rocco, perdón, ¿no? Pero sí, como estamos en momentos tan especiales del país, te diría que con estos últimos movimientos también hubo un corrimiento de clase dentro del partido gobernante, porque ahora está tutelado por 3 del PRO que pertenecen a otra clase social que los libertarios, que son más bien lumpenes, no son de la oligarquía. Sí, exactamente. Vos lo dijiste, yo estoy de acuerdo con eso. El gobierno de Milei, de los libertarios, se transformaron en una especie de colonia de servidores del macrismo, de la alianza Cambiemos. Estoy totalmente de acuerdo con esa caracterización. Uh-huh. Bueno, vuelvo al tema de la lucha de clases. ¿Cuál es el propósito último de la lucha de clases? No es mejorar los salarios, aunque luchamos para mejorar los salarios. El propósito último de la lucha de clases no es mejorar las condiciones laborales, aunque también luchamos para mejorar las condiciones laborales. La finalidad o el propósito último de la lucha de clases consiste básicamente en desplazar del Estado a la clase de la gran propiedad. Ese es el propósito último, desplazar a la clase de la gran propiedad del corazón del Estado y ubicar en ese corazón, o sea, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la estatalidad, a la clase que trabaja. Entonces, o sea, exactamente un movimiento inverso al que está haciendo, bueno, al que están haciendo los partidos del poder, que es quedarse ellos con todo y desplazar a la clase trabajadora. Claro, exactamente. El peronismo o el irigoyenismo, el primer irigoyenismo, representaron un desplazamiento de clase. O sea, ¿qué hicieron? Claro. Desplazaron a la oligarquía vacuna y terrateniente del Estado con métodos democráticos, pero fue un desplazamiento de clase. Fueron revolucionarios en tal sentido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí en la Argentina? ¿O qué tenemos que tratar de hacer? Desplazar a la clase de la gran propiedad del Estado, rajar a Milei y a su clase del Estado, que implica también rajar a los Macri de la vida del Estado y a los Santilli en este caso. Ahora, volviendo a la oración de Trotsky, los pueblos buscan en la revolución una salida a sus tormentos. ¿Cuáles son los tormentos que sufre en este momento en la Argentina, en nuestra Argentina, del siglo XXI, cuáles son los tormentos que sufre la clase trabajadora? Son varios realmente, son muchos. La decisión de cortar la ayuda a los enfermos terminales, bueno, ese es un tormento. La decisión de cortar la ayuda a los adultos mayores, ese es un tormento. La decisión de cortar la ayuda a los niños dependientes, cortar almuerzos escolares, otro tormento. Arrojar a miles de seres humanos a la calle es otro tormento. Otro tormento, Sandra, es el multiempleo. Todos y todos nosotros tenemos varios laburos para llegar a fin de mes. O sea, para quedarte sin tiempo. Claro. La vida es tiempo. Si necesitas todo el tiempo para ganarte el pan, no tenés vida. Exacto, sin ocio. No tenemos ocio. Laburamos permanentemente. Y la multiplicación del trabajo, ¿qué significa? Reconvierte al ser humano en un esclavo, no en un laburante. Eso somos en la Argentina. Bueno, todo esto son tormentos. Ahora, esos son tormentos, pero también son decisiones políticas. Ahora, esas decisiones políticas, ¿quiénes las toman?
la toman unos ñatos, los Milei de la vida, que tienen la panza llena, que viven en barrios confortables, que tienen autos, choferes, piletas con cascadas, que tienen Espías. acceso, claro, que tienen acceso a paraísos fiscales, que fugan guita, que solicitan guita al FMI y luego tenemos que pagar la deuda nosotros de la clase trabajadora. Bueno, las decisiones que toman esos ñatos, que pertenecen efectivamente a la clase propietaria o que sirven a la clase propietaria, afectan a la grande mayoría trabajadoras, o sea, a nosotros y a nosotras. Ahora, frente a estas decisiones, podemos actuar de manera dócil, como si fuéramos, qué sé yo, un material maleable de la historia, o podemos rebelarnos. ¿Qué quiere decir rebelarse? Quiere decir organizarse, organizarnos para hacer historia, organizarnos para hacer nuestra historia. Ahora, para hacer nuestra historia, para hacer historia, para volver a hacer nuestra historia en la Argentina, creo que necesitamos algo de lo que carecemos. Y aquí quiero hablar de la revolución, porque el campo nuestro, el campo propio, el campo nacional y popular, en este momento, por ahora, carece de una perspectiva revolucionaria. ¿Y qué quiere decir, Sandra, tener una perspectiva revolucionaria? Desde mi punto de vista, al menos, quiere decir desestabilizar los relatos, desestabilizar las ideas que nos sostienen en la vida capitalista. ¿Y cuándo se verifica esa desestabilización? Yo diría que esa desestabilización se verifica cuando logramos organizar un movimiento social, un gran movimiento social que debe tener un propósito, la posibilidad real del cambio emancipatorio. Digo cambio emancipatorio porque en la Argentina todo el mundo habla de cambio, incluso Macri organizó un partido político que se llama Junto por el Cambio, Alianza Cambiemos. Ese es un cambio por la negativa, un cambio reaccionario. En cambio, nosotros tenemos que organizar un cambio emancipatorio y para organizar ese cambio necesitamos un gran movimiento social. Y un gran movimiento social se organiza sobre la base de múltiples minorías, distintas minorías. Bueno, esas minorías se tienen que disponer a generar, a producir sentidos diferentes en todas las áreas de la vida. Si logramos pensar distintos en todas las áreas de la vida, efectivamente logramos llevar a cabo una desestabilización de las ideas imperantes, una desestabilización de los relatos imperantes y llevar a cabo una revolución. Hago un ejemplo para que esto que digo se entienda. En la vida capitalista, quien puede comprarse una casa, tiene guita para comprársela. Quien puede alquilar una casa, tiene guita para alquilarla. Ahora, frente a eso, se puede organizar, por ejemplo, un colectivo de lucha, un colectivo que milite el derecho a la vivienda y que instale, por ejemplo, la idea de que la vivienda es un derecho y entonces ese movimiento se puede disponer a ocupar todas las viviendas ociosas en todas las grandes ciudades. Bueno, este ejemplo muestra que efectivamente la transformación de las ideas, ¿cuándo sucede? Sucede a través de una organización, de una acción colectiva organizada. Ese movimiento sería organizar una minoría, la minoría que lucha por el derecho a la vivienda. Termino con esto. ¿Cómo se constituye en nuestra Argentina una fuerza social para organizar ese desplazamiento de clase que es el corazón, la esencia de la revolución? A través, desde mi punto de vista, de un frente unificado, de un frente clasista. Ahora, ¿qué son los frentes? Recursos plebeyos, son alianzas. Y los frentes se arman, se constituyen, se organizan contra poderes muy poderosos, muy densos, que desestructuran, que destruyen todas las estructuras mínimas de la vida en común. Cuando hay poderes muy poderosos, como el mileísmo, solemos constituir frentes, alianzas. Y este frente, si lo logramos organizar, tome el nombre que sea, debería interpelar la beta del peronismo, que se aproximan a la izquierda, a las sensibilidades de izquierda, y debería también interpelar a las sensibilidades de izquierda que se acercan, que se aproximan al peronismo. Y un programa mínimo de ese frente podría ser garantizar un solo trabajo, uno para la clase trabajadora, un futuro para nuestra juventud y seguridad para la tercera edad, para la vejez. Bueno, hasta ahí. No es poco, no es poco, Rocco. Coincidimos, darle No, el mejor de calidad de vida a la gente
¿Cómo se dice Es lo poco en mínimo que podemos hacer. italiano? Poco, Non è poco, non è Rocco. poco, non è poco. Non è No, poco. no, si lográramos organizar una herramienta política que garantiza un solo laburo para los hombres y las mujeres que laburan, un futuro para la juventud, seguridad para nuestros Niñeces felices jubilados, y vejeces felices. claro, y obligar a ellos a que laburen, ellos a pagar los platos rotos que rompen todos los días, en fin, eso. Qué bestias Fin. que son. Fin. Bueno, fin. Ahora sí fue fin. Gracias, Rocco.